Buenos días a todos. Es muy importante que nos reunamos en torno al tema de la trata de seres humanos. Ustedes ya estuvieron el día de ayer y tuvieron varios insumos y ahora nos toca esta parte un poquito más práctica del abordaje de las víctimas, que es realmente un punto vital, sobre todo cuando tenemos que presentar los casos en juicio. A nadie le cabe duda que una víctima de un delito, primero, en cualquier delito tiene sus particularidades y tiene su forma especial de ser abordada. Trátese el delito que sea, pero en trata de personas, esta víctima nos va a dar mucha información que solo ella nos puede brindar. Nosotros podemos resolver un robo de un bolso porque vimos el video y vimos cómo le arrebataron a la persona su bolso, cómo cayó al suelo, se lastimó y entonces hay un dictamen médico que nos dice qué tipo de lesiones tenía. Y lo pudimos resolver con poca participación de la víctima, porque hay unos elementos externos que pudimos apreciar y pudimos llevar a juicio. Con la víctima de trata de personas, no, porque hay mucha información que solo ella nos puede dar. Solo ella nos puede hablar de cuál fue el origen de su vida, cómo fue que llegó a ser víctima de trata. Solo ella nos puede decir las condiciones en que fue trasladada de un sitio a otro, cómo fue tratada, en dónde pudo haber estado el engaño, en dónde pudo haber estado el cambio de las condiciones que al principio pactó. Por eso, a la víctima tenemos que darle mucha importancia. Hemos hablado de diferentes tipos de investigación. Lo que se trata, sobre todo, y esto el fiscal adjunto de trata de personas insiste, deberíamos tratar de ir a un punto en que necesitemos menos de la víctima en juicio. Tener una serie de elementos que de forma independiente nos puedan acreditar los hechos. Eso es lo ideal y de hecho se trabaja paralelamente en eso. ¿Por qué? Porque todos sabemos, todos los operadores de derecho sabemos que cuando en un juicio nuestro principal testigo es esta víctima, las condiciones nos pueden cambiar. Pueden entrar en una etapa muy fortalecidas, pero después, tras el desgaste, tras el proceso, tras el temor, tras el trauma, no querer colaborar. Yo les quiero hablar un poquito de casos reales en nuestro país. No todos ya han llegado a su final y no todos puedo dar demasiado detalle. Básicamente lo que haya salido, lo que se haya expuesto tal vez en prensa o que sea de conocimiento de todos, porque el hecho no es exhibir cosas que estén en proceso, pero sí ilustrar, porque tampoco, y todos sabemos, es una realidad, tampoco son tantos los casos que se han presentado, pero son sumamente importantes. Nosotros abordamos un caso de pescadores indonesios por trata laboral. Ese caso fue muy relevante y tuvo esa particularidad de ser muchas personas con una barrera de idioma que llegan de repente, y aquí fue muy importante y voy a ser muy enfática en algo que dicen muchas campañas, es que hay que estar viendo y denunciando. No, el punto no es ver trata en todo lado, pero es tener la sensibilidad y estar alerta a todas esas alarmas que nos generan las víctimas, el entorno, sobre un posible delito que se esté cometiendo. Aquí llega un grupo de personas indonesias que no manejan el idioma, llegan liderados por uno de ellos que habla un poquito más en español al Ministerio de Trabajo. ¿Quién es el que tiene esa sensibilidad y alerta sobre el aspecto? Quien estuvo en ese Ministerio de Trabajo y dice, esto no es normal, pues nosotros tenemos denuncias de pescadores a cada rato, problemas con los salarios, pero aquí en la forma en que ellos vienen vestidos, el temor que se les muestra, el lenguaje corporal, el hecho que vienen liderados por una sola persona, estas personas habían quedado fuera de su sitio de trabajo porque primero en sus países donde el ingreso era de $1 diario,
les ofrecen la actividad pesquera, ellos aceptan, ellos firman contratos, se les dice que vienen a trabajar, que hay un porcentaje que se les va a enviar a sus familias y vienen normalmente por esa necesidad. Cuando llegan al país, todo está dispuesto, vienen del aeropuerto directamente a Punta Arenas, ellos llegan al barco, en esos barcos pasan 3 meses. ¿Qué pasa? Están en alta mar, están donde las leyes que rigen son las de las banderas del barco y muchas veces se escogen lo que se llama internacionalmente o se conoce como banderas de conveniencia, que es que la bandera del barco va a ser la bandera donde el país no tiene suficientes protecciones en el ámbito laboral. Entonces me sirve tener esta bandera de conveniencia porque si tengo que responder es con las leyes de esta bandera. Y para nosotros todavía más difícil de cómo perseguir. Teníamos que tener la relación con las personas una vez que están en tierra. Y una vez que están en tierra, después de estar 3 meses, que ellos no podían darse cuenta si les estaba llegando o no el dinero a sus familias, ellos se enteran a posterior, que no, que ellos llevan 3 meses o no sé si fue en el primer viaje o en el segundo, y dicen, no, mis familias no les está llegando el dinero. Ahí ellos se están dando cuenta de que están siendo explotados, que ellos trabajan en una actividad muy riesgosa y de repente no están recibiendo nada. ¿Qué pasa? Y lo sabemos en todos los casos de trata, ellos están amenazados por sus tratantes de que si usted sale, usted está ilegal aquí, usted nadie le va a creer. Y hay cuestiones culturales de gran peso. Aquí estamos hablando de víctimas varones, con una cultura de que si yo fracaso en mi aventura de irme a trabajar a otro país, yo no llego a mi casa a dar la cara a decir, me fue mal, me fui, generé gastos porque estas personas para ser tomadas en cuenta dentro de estas ofertas laborales tenían que dar algún dinero. Una pequeña parte daban ellos y supuestamente les financiaban otra gran parte, que era por los que quedaban obligados por deuda. Entonces, el sueldo que recibían era mínimo y ellos estaban en esta situación de estar atados a deuda. ¿Qué es lo importante en este caso? Primero, ese elemento que tuvo el Ministerio de Trabajo de valorar, aquí algo raro está pasando. Comunicar a las autoridades. El abordaje que se hizo, y aquí lo voy a decir de una vez, la Oficina de Protección y Atención a Víctimas y Testigos ha sido algo importantísimo en nuestros casos. Los casos no se hubieran logrado sin la participación de ellos. Aquí fue algo sui generis, era enfrentarse por primera vez a un grupo tan grande donde lo primero era tratar de comunicarse. El organismo de investigación judicial también tuvo esa conciencia de, bueno, lo primero es atender las necesidades, porque la víctima viene de ser tratada como una cosa. Y nosotros lo primero que tenemos que devolverle es esa dignidad, esa humanidad y saber qué necesitan. Había gente que tenía meses de no hablar con sus familias, había gente que estaba mal comida, que tenía mucho temor. Primero tenían que darles esa contención, darles un lugar donde poder dormir. Muchos de esos muchachos estuvieron, creo que 2 noches durmiendo en un parque, porque cuando ellos se rebelan y dicen, nosotros necesitamos que les llegue el dinero a mi familia, ¿qué hace el tratante? Los saca de las instalaciones, los deja a la deriva, con el temor de ellos de estar a su vez cometiendo un delito. Hubo que dar esta contención. Hay trabajadores sociales que participan, trabajadores sociales, psicólogos, criminólogos, que participan desde el allanamiento, que con uso de traductores o el teléfono, identificando las nacionalidades, enseñándoles la bandera, de dónde son ustedes, empezar por ahí. Traductores que hubo que conseguir con la ayuda de otras oficinas, como la Oficina de Relaciones Internacionales del Ministerio Público, la OATRI. Hubo que traer gente de México que nos hiciera la traducción. En algunos momentos hubo que hacer traducciones del idioma de ellos
a francés y de francés a español. Entonces, todo este abordaje, todo este primero instalarlos en un lugar seguro, después tratar de ver cómo se comunican para decirle usted es una víctima, usted no está cometiendo nada malo, y después romper esta cuestión cultural, porque en alguna de todas estas víctimas hubo que recurrir a una traducción, tal vez no de traductores oficiales o no los que nos brindaron después embajadas, en que hubo algún reclamo a una víctima, a decirle, usted es una vergüenza para nuestra cultura, ¿cómo va a venir usted a denunciar si usted va a cortarle las oportunidades a otros pescadores de que puedan encontrar trabajo? Entonces, otra vez hacerlo sentir culpable. ¿Y cómo nos dimos cuenta? Porque había un traductor de una universidad que se entera y dice, mira, esta persona lo que llegaron fue a regañarla y por eso ya no quiso seguir colaborando. Todo el proceso, este grupo incluso tuvo personas que trataron de atentar contra su vida, de la desesperación de sentirse en otro país, de sentirse explotados, de tener esa incertidumbre de cómo llego a mi país después de meses sin haber aportado nada, porque me fui porque no tenía un ingreso, me vine, trabajé y sigo sin un ingreso. Fueron contratados para la pesca y terminaron siendo usados para construcción mientras estuvieran en tierra por la comida. ¿Qué pasó? Este caso es muy revelador porque nos presentó muchos retos a todos los que participamos conjuntamente, pero logramos colaboración de la OIM para tener un consultor especialista en pesca en juicio. Lo presentamos como consultor y resultó que hay esa idea de que el consultor me lo tratan casi como un testigo, y al final en el juicio no le dan importancia a este especialista que nos habla de todas estas cosas culturales, de todo el problema de ese tipo de pesca especial que ellos tenían, y nos dicen, no, simplemente esta persona no le constan los hechos, no tuvo contacto con las víctimas y no se puede tomar en cuenta todo lo que nos vino a decir, porque simplemente es algo que no tiene que ver con el tema probando. Por supuesto que tiene que ver con el tema probando. Nosotros tenemos todo un entorno que acreditar cómo, de dónde fueron sacadas estas personas, por qué se vienen, por qué una persona toma esa aventura de irse a un país donde ni siquiera conoce dónde pudo haber quedado. Son kilómetros de lejanía de sus países a merced de en una embarcación en que están limitados en todo. Otro caso, ¿por qué les hablo de casos? Porque en muchas formas podemos encontrarnos la trata de personas. No todos los casos fueron exitosos, les voy diciendo. En el caso de los indonesios se consideró que era atípico, se alegaron algunos problemas procesales y al final quedó en absolutorio. Estudiantes universitarios por becas, eso es un tema importante, este tema también se consideró atípico. ¿Y por qué es importante? Porque hay personas de cierto nivel, pero con problemas económicos que no tenían otra forma de acceder a la educación si no era por una beca, en que son llevados a hacer trabajos, limpiar, atender, planchar, limpiar casas, en una actividad que se les dice, es una beca para que usted tenga derecho a poder estudiar, y era la única forma de poder estudiar. Aquí hay vulnerabilidades que podemos atender, pero ¿qué pasa? Tenemos una ley que nos define la vulnerabilidad como no tener ninguna otra alternativa. ¿Qué tenemos que aprender? Que hay instrumentos internacionales, que la misma Sala Tercera nos ha hablado de que la vulnerabilidad es mucho más de lo que nos dice el glosario de la Ley 9095. Nos habla de una serie como de debilidad o de desprotección que tiene esta persona, de que ella misma tal vez en su psique siente que no hay otra alternativa, pero no es tan tajante como que no hay otra alternativa. Entonces es importante tomar en cuenta cómo en
en un tema como este, con estudiantes universitarios, que eso sale a la prensa porque alguien va y lo denuncia públicamente, entonces son los medios los que nos trajeron este caso, así como el Ministerio de Trabajo en el primer caso, el segundo fueron medios de comunicación con estudiantes. Hay otros casos, agencias de modelajes con niñas, personas menores de edad. Sus padres las llevan porque hay un anuncio, hay un sueño de la niña de ser modelo. Y resulta que a una mamá le dice un vecino, que me imagino que tuvo mucha confianza porque tuvo que haber sido difícil para él manifestarle el asunto. Mire, es que su chiquita aparece en un catálogo de pornografía infantil. En un catálogo, no en el contenido posterior, sino simplemente en el gancho. ¿Por qué? Porque en estas fotos de la chiquita jugando, de la chiquita en chorcitos o en vestido de baño, eran parte de un catálogo como prometiendo que había algo más. De ahí se determina que hay un montón de niñas, algunas a la fuerza, violadas, obligadas a producción de pornografía. Hay una sensibilidad, investigadores del OIJ que llegan y dicen, bueno, estos sitios no se pueden acceder desde nuestro país, entonces acuden a software libre, a un montón de maniobras caseras para poder tener algún acceso al sitio. No permiten todo el contenido porque los contenidos son carísimos de accesar, los recursos que a veces se tienen no son suficientes, entonces por lo menos se llega a estos portales donde estaban las niñas. El caso está en proceso, fue premiado como mejor investigación del año pasado por el OIJ y me correspondió una partecita pequeña en lo que fue preparación del caso, después lo asumió la Fiscalía Especializada. Esto es un caso en que hay otro tipo de víctima. Hasta el momento hemos hablado de hombres extranjeros, estamos hablando de personas jóvenes, nacionales, universitarias, y estamos hablando aquí de personas menores de edad, niñas. Aunque no es un caso que esté ya finalizado, tenemos la trata con fines de extracción ilícita de órganos. Aquí fue también todo un reto por el tiempo que transcurrió entre las detenciones y el juicio, el dar soporte a estas víctimas. La donación de órganos, incluso médicamente, hay cuadros y cosas que nos dicen, bueno, si una persona dona, hasta puede tener más posibilidad de vivir más años saludablemente que una que no done. Entonces uno se pregunta, bueno, vamos todos a donar. No, es que la gran trampa es que eso puede ser cierto en el tanto la persona de por vida tenga un control médico. Aquí tuvimos víctimas que ni siquiera tenían seguro social, que simplemente después de la operación no volvieron a tener atención y tuvimos la dicha de una oficina de atención a la víctima que en medio de toda la estructura que es el ERER y el CONAT y todo este soporte que se le da a las víctimas, pudieron lograr una atención de las víctimas en el Seguro Social, devolverles por lo menos sus preocupaciones médicas, porque cuando fueron captadas simplemente se les dijo, no hay ningún problema, usted simplemente tiene una vida normal y lo único que tiene es que tomar mucha agua. No, o sea, así como suena en gente que tenía un señor nos dijo, y esto es desgarrador, mire, yo no sé leer ni escribir, entonces ¿cómo usted se desplaza de un lado para el otro? A mí me daban un papelito y yo como un chiquito me paraba en la esquina y decía, ¿dónde queda esto? Él no lo decía como un chiquito, él decía, yo me paraba y daba el papelito. En algún momento yo dije, es que son como niños, no por decir que son tontos, jamás, y respetaría yo una situación de estas, sino porque es gente que cree, es gente muy crédula. Y esto parece que en nuestra sociedad últimamente es un pecado. Y hay gente que se aprovecha de eso. Y finalmente, creo que estoy excedida en el tiempo, explotación sexual de persona extranjera. Una muchacha dominicana que es reclutada para trabajar en un bar,
es traída ilegalmente por vía Nicaragua, tiene que venirse caminando kilómetros, llega a zona norte, después a San José y directamente a zona sur, donde la están esperando en el bar 2 dominicanos y la idea es, usted no viene a un bar a trabajar, usted viene a explotación sexual, usted tiene que prostituirse y de una vez le brindan la ropa, le dicen lo que tiene que hacer. Nuestras víctimas, las víctimas de trata, son de todo tipo. Hay mitos de que tiene que ser gente pobre, no necesariamente, que tiene que ser gente sin educación, no necesariamente. Pero lo que sí es cierto es que todas necesitan un abordaje y necesitamos devolverles su condición de seres humanos. Y de ahí en adelante el proceso. Hemos tenido una buena experiencia. Hay gente ahora agradecidísima que ahora está siendo atendida por problemas médicos, gente que pudieron sacar o alertar de una situación de tentativas de suicidio, que pudieron establecerse en el país algunos, otros se quieren ir, pero la idea es que tengamos que reconocer esa diferencia, esos diferentes situaciones que nos presentan riesgo y estar alerta a las señales. Esto desde mi participación para no excederme con el tiempo. Muchas gracias.